Jonathan McGregor se encontraba en el balcón del Salón del Consejo Galáctico, con la mirada fija en el magnífico horizonte del Imperio. Las imponentes agujas y las relucientes cúpulas eran un testimonio de la destreza arquitectónica y los avances tecnológicos del Imperio. El bullicio de la ciudad era un recordatorio constante de su vitalidad y fuerza. Estaba allí para una crucial reunión diplomática con el Consejo del Imperio, que representaba los intereses de la Tierra y su lugar en el orden galáctico. Jonathan, un experimentado oficial de mando con reputación de brillantez estratégica, vestía su pulcro uniforme con orgullo. Era un símbolo del potencial de la humanidad y su esperanza de una integración pacífica en el Imperio Galáctico. La reunión comenzó con las formalidades habituales, con los miembros del Consejo intercambiando cortesías y discutiendo asuntos rutinarios. Sin embargo, los pensamientos de Jonathan estaban en otra parte. Tenía una persistente sensación de que algo fallaba. Sus instintos nunca le habían fallado antes y confiaba en ellos. Implícitamente, justo cuando la discusión comenzaba a profundizar en temas más serios, una transmisión urgente interrumpió el procedimiento. La pantalla holográfica en el centro de la cámara se encendió mostrando un mensaje frenético de la Tierra. Las palabras eran severas y escalofriantes: «Corran por sus vidas». Los miembros del Consejo estallaron en confusión e incredulidad. Algunos descartaron el mensaje como una broma. Otros exigieron una investigación inmediata. El corazón de Jonathan se aceleró. Sabía que no era broma. El tono del mensaje y la terrible advertencia que transmitía eran demasiado bajos. La voz de Jonathan interrumpió el clamor: «Necesitamos investigar esto de inmediato. Este no es un asunto que deba tomarse a la ligera». La sala quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia él. Podía ver escepticismo en sus rostros, pero no titubeó. «Doctor Hawkins, necesito que me ayude», dijo, volviéndose hacia su confidente, la doctora Amelia Hawkins. Amelia era una brillante científica, conocida por su mente analítica y su inquebrantable dedicación. Para descubrir la verdad, Amelia asintió con expresión seria. Juntos, abandonaron la Cámara del Consejo y se dirigieron a la División Científica Imperial. Los pasillos estaban repletos de actividad, pero Jonathan y Amelia se movieron con determinación. Llegaron al laboratorio y comenzaron su investigación, rastreando el origen del mensaje. Pasaron horas mientras revisaban datos, cruzaban señales del sistema y analizaban la transmisión. Finalmente, encontraron una pista: una nave espacial humana Derel flotando en las afueras de la galaxia. Se la había dado por perdida durante años, pero ahora parecía tener la clave del misterio. «Necesitamos llegar a esa nave», Jonathan dijo con voz resuelta. Amelia asintió y se prepararon rápidamente para su viaje. Requisaron una nave exploradora, elegante y rápida, capaz de atravesar vastas distancias del espacio mientras partían. Jonathan no podía evitar la sensación de que corrían contra el tiempo. El viaje hacia la nave Derel fue tenso. Amelia trabajó incansablemente. Descifrando fragmentos de la señal de socorro que habían interceptado, Jonathan pilotó la nave. Su mente se concentró en la tarea que les esperaba. Cuando finalmente llegaron a su destino, la vista que los recibió fue inquietante. La nave, una vez majestuosa, ahora flotaba sin rumbo. Su casco, marcado y maltratado, abordó la nave. El aire interior, viciado y pesado, los pasillos estaban oscuros, iluminados solo por el tenue resplandor de las luces de emergencia. Mientras se dirigían al centro de mando de la nave, encontraron rastros de una tecnología alienígena desconocida. Era diferente a todo lo que habían visto antes y le provocó escalofríos. La columna vertebral de Jonathan. Amelia trabajó rápidamente, sus dedos sobrevolando la consola mientras accedía a los registros de la nave. Lo que descubrieron fue alarmante: la señal de socorro se había enviado como advertencia. Un agujero negro supermasivo estaba en curso de colisión con la galaxia. El mensaje de la Tierra había sido una súplica desesperada por la supervivencia. «Necesitamos devolver esta información a la Imperiosa», el primer Jonathan dijo con urgencia que el Imperio debía saber lo que se avecinaba mientras se preparaban para abandonar su nave. Los sensores detectaron una perturbación. La atracción gravitatoria del agujero negro era más fuerte de lo previsto y quedaron atrapados en su estela. Las habilidades de Jonathan como piloto se pusieron a prueba mientras luchaba por maniobrar la nave hasta un lugar seguro. La nave gimió bajo tensión, pero la determinación de Jonathan no flaqueó. Con un último esfuerzo, se liberaron de las garras del agujero negro y pusieron rumbo de regreso al Imperio Galáctico. Transmitieron un informe detallado con la esperanza de que el Consejo prestara atención a su advertencia.
La nave espacial abandonada se alzaba ante ellos. Su antigua y orgullosa estructura se había convertido en un remanente fantasmal a la deriva en el vacío. Jonathan McGregor guió su nave exploradora junto al agujero de batalla, con cuidado de evitar los bordes irregulares donde los meteoroides habían marcado la superficie. Él y la doctora Amelia Hawkins se pusieron los cascos y se prepararon para el abordaje mientras cruzaban hacia la embarcación sin vida. El silencio era profundo, roto solo por el ocasional crujido de metal estresado. Se movían metódicamente por los oscuros pasillos. Sus trajes, con sus luces, abrían estrechos caminos. Oscuridad, el centro de mando era su objetivo, donde los registros y datos podían explicar la misteriosa señal de socorro. Amelia trabajaba con rapidez, sus dedos bailando sobre la consola mientras descifraba los registros de la nave. Los fragmentos que encontraron eran alarmantes. Un fenómeno cósmico desconocido, un agujero negro supermasivo, estaba en curso de colisión con la galaxia. La tripulación de esta nave intentó advertirnos. Amelia dijo, su voz teñida de urgencia, necesitamos obtener esta información. De vuelta a la imperiosa Prime inmediatamente. Jonathan asintió, ya moviéndose hacia la salida. No tenían tiempo que perder mientras navegaban de vuelta a su nave. La mente de Jonathan repasaba las implicaciones que representaba el agujero negro, una amenaza que podría aniquilar sistemas estelares enteros. Su advertencia al Imperio Galáctico tenía que ser acalorada o incontables vidas se perderían de vuelta en la nave de exploración. Iniciaron el salto de vuelta a la imperiosa Prime. El viaje fue tenso, con ambos en silencio, contemplando la enormidad de su descubrimiento mientras se acercaban a la capital del imperio. Jonathan transmitió sus hallazgos al Consejo Galáctico. La respuesta fue inmediata. Fueron convocados para presentar sus pruebas. La Cámara del Consejo estaba llena de oficiales y personal militar. El ambiente era escéptico cuando Jonathan y Amelia comenzaron su presentación. Detallaron los registros de la nave, los datos sobre el agujero negro y la posible devastación que podría causar. Los miembros del Consejo susurraron entre sí. Sus expresiones eran una mezcla de duda y preocupación. Comandante McGregor, ¿sugiere que evacuemos sistemas estelares enteros basándonos en los datos de una nave Derica?, preguntó un consejero con tono despectivo. Jonathan dio un paso adelante. Sus ojos se encontraron con los de ella. Sugiero que nos preparemos para lo peor. La evidencia es contundente y no podemos permitirnos ignorarla. El almirante Marcus Tiberius, quien siempre había sido cauteloso con los audaces enfoques de Jonathan, se puso de pie. Necesitamos más que evidencia contundente. Comandante, necesitamos prueba irrefutable. Amelia, percibiendo la creciente resistencia, intervino. Proponemos una misión de reconocimiento para recopilar más datos con la nave prototipo. Podemos llegar al agujero negro y confirmar nuestros hallazgos. El Consejo deliberó sobre sus discusiones, intensas y urgentes. Finalmente, concedieron el permiso para la misión, pero con la condición de que Jonathan y Amelia liderarán un equipo, incluido el almirante Tiberias, para verificar la amenaza. Contaban con un margen de tiempo limitado, y el fracaso no era una opción. La nave prototipo, elegante y equipada con la última tecnología, estaba preparada para partir. Al abordar, Jonathan miró a Amelia. Tenemos que hacerles ver la verdad. Amelia, es nuestra única oportunidad. Los motores de la nave rugieron al cobrar vida, impulsándolos hacia las coordenadas del agujero negro. El viaje estuvo cargado de tensión. Cada miembro de la tripulación, plenamente consciente de lo que estaba en juego a medida que se acercaban a su destino. Los sensores de la nave detectaron las inmensas fuerzas gravitacionales. En el juego, llegaron al borde del horizonte de eventos. La magnitud del agujero negro, evidente en las lecturas, Amelia trabajó incansablemente para recopilar datos mientras Jonathan coordinaba las observaciones. Los datos confirmaron sus peores temores. El agujero negro estaba acelerando su trayectoria para intersectar con el corazón de la galaxia. Tenemos lo que necesitamos, dijo Amelia, con una voz que apenas disimulaba su ansiedad. Necesitamos llevar esto de vuelta a la imperiosa Prime. Pero mientras se preparaban para abandonar la nave, se estremeció. La fuerza gravitacional era más fuerte de lo previsto y lucharon por liberarse. Las habilidades de pilotaje de Jonathan fueron llevadas al límite. Mientras luchaba por maniobrar la nave fuera de peligro, el motor se tensó y las alarmas sonaron,
pero con gran habilidad y determinación logró guiarlos a un lugar seguro. El viaje de regreso fue angustioso, pero lograron regresar a la imperiosa Prime. El consejo se reunió de nuevo y esta vez, Jonathan y Amelia presentaron pruebas irrefutables de que los datos eran claros. El agujero negro representaba una amenaza inminente para la galaxia. El escepticismo del consejo se disipó, reemplazado por una sensación de urgencia y determinación. Se pusieron en marcha planes de evacuación y defensa. Jonathan y Amelia habían tenido éxito en su misión, pero sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Tenían que coordinar una respuesta que pudiera salvar miles de millones de vidas y el tiempo se agotaba. El ambiente en la sala del consejo era electrizante. La evidencia que Jonathan y Amelia presentaron había transformado la duda en una necesidad urgente de acción. Las discusiones sobre planes de evacuación, asignación de recursos y estrategias defensivas eran constantes. Jonathan observó los procedimientos con una mezcla de satisfacción y ansiedad, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El Consejo había aprobado la misión de reconocimiento y los preparativos estaban en marcha. Mientras Jonathan y Amelia se preparaban para partir, podían sentir el peso de la responsabilidad. El almirante Marcus Tiberius, veterano de muchos conflictos, se unió a ellos con una expresión severa. A pesar de sus diferencias, ahora reconocía la gravedad de la situación. La nave prototipo reluciente con los últimos avances. Los esperaban mientras abordaban. Jonathan se dirigió a la tripulación. Nuestra misión es clara. Debemos confirmar los datos y proporcionar al Consejo pruebas irrefutables de la amenaza inminente. Nuestro éxito garantiza la seguridad de miles de millones. Los motores de la nave rugieron y pusieron rumbo a las coordenadas del agujero negro. El viaje fue tenso. Cada miembro de la tripulación era muy consciente de lo que estaba en juego. La inmensidad del espacio se extendía ante ellos. Un testamento silencioso de los misterios de la galaxia. A medida que se acercaban al agujero negro, los sensores de la nave detectaron intensas fuerzas gravitacionales. Las lecturas eran extraordinarias, lo que confirmaba el potencial destructivo del fenómeno. Amelia trabajó diligentemente recopilando datos mientras Jonathan pilotaba la nave con precisión. Estas lecturas no se parecen a nada que hayamos visto. Amelia dijo con voz tensa y concentrada: necesitamos transmitir estos datos al Consejo inmediatamente, pero justo cuando se preparaban para enviar la transmisión, la nave se estremecieron violentamente. La fuerza gravitacional era más fuerte de lo previsto y se encontraron atrapados. Las manos de Jonathan volaron sobre los controles intentando estabilizar la nave. «Sujeten a todos», gritó con voz firme a pesar del caos a su alrededor. La nave crujió bajo la tensión. Las alarmas sonaban mientras los sistemas luchaban por lidiar con las inmensas fuerzas. El almirante Tiberius se movió para ayudar. Su experiencia en crisis era evidente. «Necesitamos desviar la energía a los motores o seremos arrastrados». Amelia ajustó rápidamente la distribución de energía. Sus dedos se movían con eficiencia experta. Los motores de la nave rugieron, luchando contra la atracción del agujero negro. Con un último empujón desesperado, se liberaron de su agarre y se lanzaron a un lugar seguro. Respirando con dificultad, Jonathan miró a su alrededor. Su equipo estaba bien. Asintió y murmullos de aprobación lo tranquilizaron. Habían escapado, pero el peligro estaba lejos. Los datos que habían recopilado eran críticos y necesitaban para recuperarlo. Al imperioso Prime, el viaje de regreso. Estuvo lleno de tensión, pero lograron enviar una transmisión preliminar alertando al Consejo de sus hallazgos. Al regresar a la capital, se encontraron con una intensa actividad. El Consejo ya había comenzado a movilizar recursos y a preparar protocolos de evacuación basados en los datos iniciales. En una reunión convocada apresuradamente, Jonathan y Amelia presentaron su informe completo. La evidencia era ahora innegable. La trayectoria y la aceleración del agujero negro implicaban que la acción debía ser inmediata y decisiva. Hemos confirmado la amenaza. Sin lugar a dudas, Jonathan dijo con voz firme. Los planes de evacuación deben ejecutarse de inmediato. Cualquier retraso podría costar vidas. Los miembros del Consejo, ahora plenamente convencidos, actuaron rápidamente para implementar la evacuación. Se enviaron naves a las colonias exteriores. Se enviaron mensajes a todos los sistemas habitados de la galaxia. Fue un esfuerzo monumental, pero la cooperación y la demostración no tuvieron precedentes.
Amelia continuó trabajando en el refinamiento de los datos. Y coordinando con equipos científicos de todo el imperio, Jonathan se puso en contacto con líderes militares para asegurarse de que se implementaran medidas defensivas para proteger a las poblaciones evacuadas. En medio del frenesí de actividad, una figura sombría se acercó a Jonathan. Era el consejero Revan, conocido por su carácter reservado. «Comandante, unas palabras en privado», dijo en voz baja. Jonathan siguió a Revan a un lugar apartado. «¿Qué pasa, consejero?» La expresión de Revan era seria. Hay facciones dentro del imperio que sabían de esta amenaza, pero decidieron ocultarla. Creían que les daría control sobre los recursos y territorios restantes. Jonathan apretó la mandíbula. ¿Estás diciendo que esto fue deliberado, no por todos, sino por unos pocos poderosos? Intentarán sabotear nuestros esfuerzos para salvar a la mayor cantidad posible. Debemos estar atentos. Jonathan asintió, con su determinación endureciéndose. No los dejaremos triunfar. Vale la pena salvar cada vida a medida que se intensificaban los esfuerzos de evacuación. Jonathan vigilaba de cerca cualquier señal de sabotaje. Había mucho más en juego. Siempre, pero con el Imperio unido en su propósito, había esperanza de supervivencia. Las etapas finales de la evacuación estaban en marcha. El imperioso Prime bullía con el caos organizado de las naves cargando pasajeros, los suministros almacenados y las familias despidiéndose apresuradamente. Jonathan McGregor y la doctora Amelia Hawkins coordinaron esfuerzos desde el centro de mando. Sus rostros reflejaban determinación. La magnitud de su tarea era abrumadora, pero siguieron adelante, impulsados por el compromiso compartido de salvar tantas vidas como fuera posible. Jonathan estaba al mando de las operaciones, dando órdenes con precisión. «Lleva la siguiente oleada de transportes al sector 7. Instruyó. «Necesitamos mantener el flujo constante, sin retrasos». Su voz transmitía una autoridad serena que inspiraba confianza a quienes lo rodeaban. Amelia estaba en la división científica, trabajando con un equipo de científicos para refinar los datos y optimizar las rutas de evacuación. Monitoreaba el progreso del agujero negro. Es un avance inexorable, un recordatorio constante de la urgencia de su misión. «Necesitamos acelerar el cronograma», les dijo a sus colegas cada. Los minutos contaban a medida que avanzaba la evacuación. Jonathan recibió un informe preocupante. Se había detectado un sabotaje en uno de los sectores exteriores. Se habían manipulado sistemas clave, lo que amenazaba la seguridad de varias naves de transporte. Inmediatamente contactó al almirante Marcus Tiberius. «Tenemos un problema». Jonathan dijo: «Sabotaje en el sector 4. Necesitamos asegurar la zona y garantizar que los transportes puedan partir de forma segura». El almirante Tiberius respondió sin dudarlo: «Yo me encargo. Tú concéntrate en mantener la evacuación por buen camino». Su confianza en el liderazgo de Jonathan era evidente, un marcado contraste con su escepticismo anterior. Jonathan reunió un equipo de seguridad y se dirigió al sector 4. La zona estaba desordenada, con los ingenieros luchando por reparar los sistemas dañados. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente lo que hacía. Uno de los ingenieros dijo: «Va a llevar tiempo arreglarlo, no tenemos tiempo». Jonathan respondió: «Hagan lo que puedan, nosotros les daremos cobertura mientras». Trabajo. Los pensamientos de Jonathan fueron interrumpidos por la llegada del consejero Revan. «Comandante. He identificado a los saboteadores allí, una facción dentro del imperio que cree que controlar la evacuación les dará ventaja». Jonathan entrecerró los ojos. «¿A dónde intentan escapar ahora?» «En uno de los transportes», dijo Revan. Jonathan formuló rápidamente un plan. «Los interceptaremos. No podemos permitir que este sabotaje continúe». El equipo de seguridad se movió rápidamente, rastreando a los saboteadores hasta un muelle de carga. Se produjo una breve pero intensa escaramuza. Los saboteadores fueron controlados y los sistemas dañados fueron reparados justo a tiempo para que los transportes partieran sanos y salvos. Jonathan respiró aliviado al saber que habían evitado por poco el desastre en el centro de mando. Amelia estaba coordinando con la comunidad científica de toda la galaxia. Los datos del agujero negro se habían compartido ampliamente y los esfuerzos para comprender y contrarrestar sus efectos estaban en pleno apogeo. Recibió una transmisión de una estación de investigación distante, la doctora Hawkins. «Hemos desarrollado un método que podría potencialmente ralentizar el avance del agujero negro. Es una posibilidad remota, pero podría ganarnos más tiempo». Los ojos de Amelia se iluminaron.
Con esperanza. Envíen los detalles de inmediato. Haremos todo lo posible para implementarlo. Le transmitió la información a Jonathan, quien reconoció el impacto potencial. Esto podría cambiarlo todo. Dijo, pero necesitaremos la aprobación del Consejo para proceder. Presentaron el plan al Consejo, enfatizando la necesidad de una acción rápida. El Consejo, ahora plenamente consciente de la gravedad de la situación, aprobó la propuesta sin demora. Equipos de todo el imperio comenzaron a trabajar en el despliegue de la nueva tecnología. Un esfuerzo colectivo que demostró la fuerza de su unidad cuando los últimos transportes partieron. Jonathan y Amelia Permanecieron juntos supervisando la evacuación. La galaxia se había movilizado en una muestra sin precedentes de cooperación y determinación. Familias, soldados, científicos y líderes trabajan juntos impulsados por un propósito compartido. Hemos hecho todo lo posible, dijo Jonathan en voz baja. Ahora tenemos que esperar que sea suficiente. Amelia asintió, reflejando el peso de sus experiencias. Pase lo que pase, les dimos una oportunidad de luchar. Eso es lo que importa. Su misión los había llevado al límite, había puesto a prueba su determinación y los había obligado a enfrentarse a los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, pero también había revelado lo mejor de las personas, su capacidad de valentía, sacrificio y determinación inquebrantable. El agujero negro continuaba su avance, pero los esfuerzos para contrarrestarlo estaban en marcha. La evacuación había ahorrado miles de millones y la galaxia ahora se mantenía unida contra la amenaza cósmica. Jonathan y Amelia sabían que el camino por delante estaba lleno de desafíos, pero lo afrontaron con un renovado sentido de propósito. En el centro de mando, las pantallas mostraban las naves que partían, cada una un símbolo de supervivencia y esperanza. Jonathan se giró hacia Amelia. Manos a la obra. Aún queda mucho por hacer.